Hoy vamos a adentrarnos en las batallas de Lexington y Concord, una jornada que empezó con una misión secreta y acabó con el disparo que se oyó en todo el mundo. Efectivamente, todo arranca con una operación secreta para requisar armamento. Estamos en la primavera de 1775 y la tensión entre las colonias americanas y Gran Bretaña, digamos que la cosa estaba a punto de estallar. Vale, pues para entender cómo se lió todo, tenemos que ver primero qué tramaban exactamente los británicos. A ver, el plan del general británico Thomas Gates parecía perfecto sobre el papel. La idea era sencilla. Sus tropas saldrían de Boston de noche, sin hacer ruido, marcharían en secreto hasta el pueblo de Concord y allí el objetivo principal, incautar el arsenal de armas y pólvora de los colonos y de paso arrestar a un par de líderes rebeldes. Una operación limpia, rápida y sigilosa. ¿Qué podía salir? ¿Y quiénes iban a llevar a cabo esta misión? Pues nada menos que los soldados profesionales del ejército británico. Se les conocía popularmente como los casacas rojas, y era por algo evidente, sus uniformes de un color rojo brillante. Eran un símbolo andante del poderío del Imperio británico. Claro que un plan secreto tiene un pequeño fallo. Deja de ser secreto si alguien se entera. Y vaya si se enteraron. Aquí es donde entra en juego la famosa alarma de medianoche. El secreto, duró un suspiro. Los espías de los colonos, que estaban muy atentos, descubrieron el plan casi al instante. Y ahí empezó una carrera contrarreloj. Jinetes como el famoso Paul Revere y William Dawes se lanzaron a galopar en plena noche, yendo de granja en granja, de pueblo en pueblo, con una advertencia que lo cambió todo. Los regulares están en marcha. ¿Y quiénes respondieron a esta llamada? Los Minutemen. Ojo que no eran soldados profesionales, eran granjeros, herreros, comerciantes, gente del pueblo. Formaban la milicia colonial y su nombre, Hombres del Minuto, venía de que estaban entrenados para coger sus armas y estar listos para el combate en literalmente un minuto. Eran la primera línea de defensa. Con la alarma corriendo como la pólvora por toda la zona, el enfrentamiento era ya inevitable, y el primer cara a cara iba a tener lugar en un pueblecito llamado Lexington. Imaginemos la escena. Amanece el 19 de abril, todavía hay algo de niebla, y en la plaza de Lexington se plantan unos 77 Minutemen, 77 vecinos armados, esperando la llegada de una columna de uno de los ejércitos más poderosos del planeta. Y en ese momento, con una tensión que se podía cortar, surge la gran pregunta de ese día. Un misterio que, de hecho, todavía hoy sigue sin resolverse del todo. ¿Quién apretó el gatillo primero? Pues la verdad es que, a día de hoy, nadie puede asegurarlo. Lo que sí sabemos es que los oficiales británicos estaban gritando a los milicianos que se dispersaran. Y en medio de esa confusión, sonó un disparo, uno solo. Y eso fue el detonante. Los casacas rojas respondieron al instante con una descarga cerrada y brutal de sus mosquetes. El resultado de ese primer choque fue terrible y muy desigual. 8 milicianos colonos murieron allí mismo. Se acababa de derramar la primera sangre de la que sería la Guerra de la Independencia. Después de esa escaramuza tan breve y sangrienta en Lexington, los británicos siguieron su marcha. Su objetivo principal seguía siendo Concord. Lo que no sabían es que allí, en un pequeño puente, el día iba a dar un giro totalmente inesperado. Al llegar a Concord, los británicos se llevaron un chasco. Como los colonos ya estaban avisados, habían escondido casi todas las armas. Los soldados apenas encontraron algunos suministros y les prendieron fuego. Pero, y esto es crucial, el humo de esas hogueras se vio desde las colinas cercanas, donde se estaban juntando cientos de milicianas. Y claro, pensaron lo peor, que los británicos estaban quemando el pueblo entero. Ese malentendido fue la chispa que lo incendió todo. Cientos de milicianos, enfurecidos, avanzaron hacia el puente norte. Y allí ocurrió algo impensable. Por primera vez ese día, los colonos recibieron la orden de disparar en formación. Sorprendieron a los casacas rojas con su disciplina y contra todo pronóstico les obligaron a retroceder. Una fuerza imperial batiéndose en retirada ante un grupo de granjeros. Esa victoria en el puente fue una inyección de moral brutal para los colonos. Para los británicos, sin embargo, fue solo el principio de una auténtica pesadilla. La caótica y larga retirada de vuelta a Boston. Para entender la que se les vino encima, hay que ver cómo luchaba cada bando. Los británicos estaban entrenados para combatir en campo abierto, en esas formaciones tan rígidas, hombro con hombro. Los milicianos, en cambio, eran otra historia. Usaban rifles de caza que eran más precisos y, sobre todo, jugaban en casa. Se conocían cada árbol y cada muro de piedra. Y claro, aprovecharon esa ventaja al máximo, aplicaron tácticas de guerrilla. En lugar de un combate frontal, se escondían detrás de los muros de piedra y los árboles que bordeaban el camino.
Disparaban a la columna británica desde los flancos, y para cuando estos respondían ya habían desaparecido para atacar desde otro punto más adelante. Hay que imaginarse esa marcha, 30 kilómetros bajo fuego constante. Los casacas rojas estaban agotados, tenían que cargar con sus heridos y apenas podían defenderse de un enemigo que casi nunca veían. Se convirtieron en blancos fáciles. El día llegaba a su fin, pero sus consecuencias apenas comenzaban. Aquellos disparos no solo dejaron muertos y heridos, marcaron, sin duda, el inicio de una guerra. Las cifras finales son muy reveladoras. Los británicos sufrieron unas 273 bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos. Los colonos, menos de 100. Para el ejército más poderoso del mundo fue una derrota humillante, y sobre todo una prueba de que los colonos podían infligir un daño muy real. Las consecuencias fueron inmediatas. El ejército británico, en vez de aplastar una rebelión, acabó atrapado en Boston, rodeado por miles de milicianos que llegaron de todas partes. Lo que había sido una protesta por impuestos se había convertido en un solo día en una guerra abierta. Ya no había vuelta atrás. Años más tarde, el poeta Ralph Waldo Emerson lo resumió a la perfección. Escribió: «Aquí una vez estuvieron los granjeros en armas y dispararon el tiro que se oyó en todo el mundo». Esa frase captura perfectamente la importancia global de lo que sucedió ese día. Y así, los eventos de aquel 19 de abril dejaron una pregunta en el aire. Una pregunta que tardaría 8 años de guerra en responderse y que sigue inspirando a gente en todo el mundo. ¿Puede un ejército de ciudadanos, motivado y luchando en su propio terreno, derrotar de verdad a todo un imperio?